Clase 1.5. Aplicación de la media aritmética. En el análisis nos dice, Julia realizó 4 pruebas de unidad en matemática y la prueba respectiva de trimestre. La profesora le dice que obtuvo una media de 9 puntos. Las notas de la prueba de unidad son 8, 9, 8 y 10. ¿Cuál es la nota de la prueba de trimestre? Entonces tenemos la siguiente situación. Hay 4 pruebas de unidad y la prueba de trimestre. De la prueba de trimestre, Julia no sabe con exactitud cuánto tuvo. Lo único que ella sabe es que la media aritmética de las 4 pruebas de unidad más la prueba de trimestre, es decir, de las 5 pruebas, le da un total de 9. Es decir, tenemos esta información que son 5 pruebas que esto vendría siendo la cantidad de datos y además el 9 puntos, que sería la media aritmética. Entonces aquí nosotros podríamos encontrar el total de puntos que se saca en la suma de las 5 pruebas. Entonces el total de puntos sería igual a multiplicar las 5 pruebas por los 9 puntos o por la media aritmética. Esto nos da 5 por 9, 45 puntos. Es decir, que aquí hay en total 45 puntos. Y estos puntos equivalen a las notas que se sacó en las 4 pruebas de unidad y esta última, de la cual es desconocida. Entonces, aquí nosotros podemos recordar que tenemos ya estas notas y una desconocida. Es decir, estos 45 puntos es igual a la nota obtenida en la primera prueba. Como este es el total de puntos, si nosotros recordamos, el total de puntos se obtiene, o el total de datos se obtiene al sumar cada uno de los datos. ¿Y cuáles son los puntos o las notas que tenemos? Son 8 más 9 más 8 más 10 y más la nota de la prueba de trimestre, que es desconocida, le vamos a llamar como variable x. Esto, al sumar todos estos datos, nos debe de dar 45. Entonces, ¿cómo podemos encontrar x? Pues hacemos una suma acá. Si nosotros hacemos la suma, 8 más 9 nos va a dar 17. Ahora, 17 más 8 son 25 y 25 más 10 nos da 35. Entonces nos va a quedar que 35 más x más este dato desconocido es igual a 45. Entonces nosotros aquí pensemos, ¿cuánto le hace falta a 35 para convertirse en 45? Es 10. Entonces de aquí sale este despeje en el cual tenemos 45 menos 35. Es decir, a los 45 al total le quitamos lo que ya conocemos, que son 35 puntos, y esto nos da x igual a 10. Y como ven, tienen sentido, porque 35 más 10 es igual a 45. En otras palabras, con la información que nosotros ya tenemos, de que en las notas, por ejemplo, en la prueba 1 se sacó una nota de 8 y aquí hay 9 cuadritos, entonces lo que podemos hacer es quitarlo, lo podemos quitar temporalmente. En la segunda prueba dice que obtuvo 9, este dato está correcto. En la tercera prueba obtuvo 8, entonces también hay que quitarle. En la cuarta obtuvo 10, entonces podemos ponerle aquí esta y le vamos a quitar a esta amarilla también. Entonces, como estas notas ya están cuadradas, es decir, ya las barritas ya tienen la cantidad que nos daban en la información, que le quitamos al amarillo para que aquí tuviera la nota correcta, se lo colocamos
a la prueba de trimestre, que pues entonces nos da que tuvo 10 en la prueba de trimestre. Al final de cuentas, lo que nosotros debemos de recordar es, en primer lugar, calcular el valor, la cantidad total de los datos, la suma. ¿Y eso cómo lo hacemos? Multiplicando la media por la cantidad de datos. Es decir, este es el primer paso, encontrar el total de datos o encontrar la suma, que es lo que veíamos en la clase anterior. Con esa suma, con ese total de datos, lo que nosotros vamos a hacer es plantear el análisis, la relación de que estos datos más el desconocido va a ser igual al total de puntos, al total de datos, al total de la suma. Luego hacemos suma de los datos conocidos y por último al total le quitamos los datos conocidos y eso nos va a dar el dato desconocido en este caso. Veamos el comprende. Dice, en algunos casos no se tiene el valor de todos los datos, pero conociendo la media aritmética pueden calcularse los valores que se desconocen. Pasos: calcular el valor total de los datos. Aquí tenemos el paso 1, calcular el total. Media por la cantidad de pruebas en este caso. 2, establecer la relación entre los datos y el valor total. Es decir, el valor total va a ser igual a la suma de los datos que ya conocemos más el desconocido. A partir de esto, lo que vamos a hacer es restar al total el valor de los datos que ya se conocen. El total era 45, entonces a eso le vamos a restar el total de los datos que ya se conocen, que era 35. Y eso nos da el 10, el dato justo que nos faltaba. Ahora en el resuelve nos dice, número 1, la media de la edad de 5 integrantes de una familia es de 16 años. Esta es la media aritmética. Estos 5 es la cantidad de datos. Ahora dice, si la madre tiene 30, el padre tiene 32, el primer hijo 19 y el segundo 6, ¿cuántos años tiene el hijo menor, el tercero? Es el dato que nos hace falta. Entonces hay que encontrar el total de años que suman los 5 integrantes. Para ello hay que multiplicar 5 por 16. A esto dato hay que hacer el análisis, hay que comprender de que este total va a ser igual al sumar la edad de la madre con la del padre, con la del primer hijo y la del segundo, y la del hijo menor que es desconocido. Luego lo que vamos a hacer es al total quitarle la edad de la madre, la edad del padre, la del hijo, la del segundo, que eso se hacía en una sola suma, así como veíamos aquí 35, y así nos va a dar la edad del hijo menor, esa edad que se desconoce. Para este caso yo recomiendo que se resuelva el ejercicio 1 y 3.